Esto no es fútbol, amigos, esto es box, y aquí en el boxeo a México se le respeta, aquí sí ganamos. Estoy muy feliz y complacido en anunciarles que el mexicano Rafael El Divino Espinosa la noche de ayer domingo 4 de mayo le dio la paliza de su vida al estadounidense Edward Vázquez en la cartelera de Naoya Inoue contra Ramón Cárdenas, el hombre. El Divino Espinosa desde el round 1 le puso una tranquiza, pero tranquiza de esas, mis amigos, conservando así su campeonato mundial peso pluma de la WBO. El Divino Espinosa demuestra con este tipo de actuaciones que es la fuerza más dominante en los pesos pluma y que nadie, pero absolutamente nadie lo va a poder detener. Nadie puede parar al Divino Espinosa en esta división, y regálame un like si piensas como yo. Y antes de continuar con el análisis de esta masacre, te pido que me regales un like en este momento, y que si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, suscríbete a Richie Blog, toca la campanita y activa todas las notificaciones si quieres ver al Divino contra Naoya Inoue. Esta pelea fue el evento coestelar de Naoya Inoue contra Ramón Cárdenas, un tirazazazo que ya analizamos en el video de la mañana, y si aún no has visto ese video te lo voy a dejar aquí en la pantalla final de este video para que lo disfrutes al terminar de ver este contenido. Desde el campanazo inicial la diferencia física fue evidente. El Divino Espinosa aprovechó su ventaja de altura y alcance para establecer el ritmo con un jab constante y educado que usó para medir la distancia y mantener a Vázquez a raya. Sin embargo, en lugar de boxear únicamente a la larga distancia, el Divino aceptó el desafío de Vázquez y se metió en la corta distancia, donde mostró su enorme versatilidad y su maestría en el control de las tres distancias. Round 1, el Divino Espinosa cauteloso. El primer round fue el clásico round de estudio. El round 2, Edward Vázquez sacó la enjundia y quiso presionar a nuestro campeón mexicano, pero el Divino estaba muy atento, estaba muy al tiro y no se dejó avasallar ante el estadounidense. Round 3, el round más parejo de toda la pelea a mi parecer. Era una guerra de poder a poder, pero aunque fue el round más parejo, el Divino cerró con todo este round y la campana salvó al estadounidense del knockout. Por puro milagro se salvó. Round 4, impresionante la retropaliza que el Divino Espinosa le puso a Edward Vázquez. El Divino Espinosa no paró de mandar ráfagas furiosas de golpes y el estadounidense milagrosamente se mantuvo de pie. De puro milagro, el mexicano no mandó a dormir al estadounidense en el round 4, quien ya estaba todo golpeadísimo, estaba muy lastimado. Hasta me dio la impresión de que Edward Vázquez perdió la visión durante un segmento del round 4. El round 5, la peor pesadilla para Edward Vázquez. Esto ya era una masacre. Un milagro que Edward Vázquez siguiera de pie en el 5 ante los golpes fatales y letales del mexicano Rafael El Divino Espinosa. Definitivamente el Divino salió inspiradísimo. En el round 6, el norteamericano ya parecía una piñata, parecía un muerto viviente. ¿De dónde sacó las fuerzas Edward Vázquez para seguir en pie? No lo sé. El estadounidense en el round 6 tomó aire y sobrevivió milagrosamente otro round ante el campeón mexicano Rafael El Divino Espinosa. En el round 7, en el séptimo round, el Divino Espinosa desató una ráfaga de 17 golpes consecutivos, una combinación devastadora de uppercuts y ganchos que arrinconó al estadounidense. El referee, al ver que el estadounidense no podía defenderse adecuadamente, detuvo la pelea por misericordia, decretando un knockout técnico a favor del Divino Espinosa. El final fue electrizante, con el público en la T-Mobile Arena celebrando la actuación dominante del mexicano. El Divino Espinosa destrozó por completo a lo que quedaba de Edward Vázquez en el séptimo y se quedó con su título mundial WBO de los pesos pluma. Así es como un campeón mundial defiende su título, con esta vergüenza deportiva. El Divino Espinosa salió como un demonio al ring, salió a despedazar, tiró a matar cada uno de sus golpes y está listo para despedazar también a Naoya Inoue en cuanto se anime a subir a los pesos pluma, que por lo que sabemos lo hará en el 2026.
después de pelear contra Akhmadaliev en septiembre y contra Junto Nakatani. El Divino Espinosa es el único mexicano capaz de detener a Naoya Inoue y regálame un like en este momento si piensas lo mismo que yo. En un gesto de caballeros, el Divino Espinosa al final de la pelea fue a ver cómo estaba su rival, quien quedó sumamente golpeado. Me gustó mucho este gesto que ennoblece al mexicano, es un tipazo, la mera verdad, digno campeón del mundo, muy noble el Divino. Tremendo fin de semana de boxeo. Naoya Inoue, Ramón Cárdenas y Rafael el Divino Espinosa salvaron este fin de semana de las carteleras aburridas de Rolly Romero, Ryan García y el Canelo contra Skull. Esto sí es una cartelera fregona, esto sí es box, mi querida audiencia. ¿Y qué opinan ustedes de esta asombrosa cartelera? ¿Vieron la pelea del Divino? Queremos leerlos a todos aquí en la cajita de comentarios. Escríbanos por favor, con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Sus comentarios son bienvenidos y nos importan. Y esto es todo por el día de hoy, respetable público. Si este video te gustó, si te pareció interesante o entretenido, compártelo por favor con un amigo o con una amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Mi Richie, mi hermano, mi socio, gracias por rifártelas conmigo aquí en Richie Vlog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.